Pero cuando hacemos un esqueje o hacemos un árbol desde cero, realmente ahí es donde se expresa tu creatividad y tu... Sí, es un lienzo en blanco, sí. Correcto. Y ahí es donde realmente tú puedes ver realmente tu expresión como bonsaísta. En el capítulo de hoy se cambian los papeles y el entrevistador soy yo. Isra, de Bonsai en Corto, me somete a un tercer grado en el que responderé a todas las preguntas desde mi humilde punto de vista. Empezamos. Bienvenidos a la quinta temporada de Universo Bonsai Lover Podcast, un podcast dedicado al arte del bonsai, donde poder disfrutar cada 10 días de un nuevo capítulo. He de reconocer que el capítulo de hoy es un capítulo diferente, un capítulo que yo tenía ganas de someterme al tercer grado de alguno de vosotros, alguno de los oyentes, y he decidido que sea una persona a la que le tengo mucho cariño y que sé que me va a poner en la cosa un poco difícil. Así que bienvenido Isra, bienvenido de nuevo al podcast y espero que no se nos haga corto este capítulo. Bueno, muchas gracias, Manuel. Buenas a todos. Bienvenidos a esta ventana del bonsai que tenemos el privilegio de escuchar cada 10 días en YouTube. Y nada, vamos a ver cómo sale la historia. Ojalá salga muy divertida y lo puedas hacer con alguna persona más, que te den ahí caña en condiciones. Sí. He de reconocer que esta idea surgió hacía tiempo y en la mesa redonda de Granada, uno de los invitados, Fran Fernández, que desde aquí les mando un gran saludo, me retó a esto, me retó un poco a decir, ¿tú para cuándo vas a ser el sometido a las preguntas? Así que vamos a empezar con esta aventura. A lo mejor si no sufro mucho, lo repetiré. Adelante, Isra, te doy todo el poder del podcast. Qué miedo me da, por Dios. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sección del podcast. Bienvenido a la caverna del bonsai, donde vamos a explorar esas grutas inexploradas. Manuel, prepárate. Vamos. Vamos al lío. Si hay algo que no quieras responder o que quieres que cortemos, solo tienes que decir la palabra que ya hemos acordado, la palabra secreta, y eso lo pasamos, ¿vale? Vale. No, es broma. La verdad es que no hemos llegado a absolutamente nada. Bueno, al final, hablar de bonsai, yo siempre lo enfoco de dos maneras, ¿vale? La primera es, vamos a intentar ayudar a la gente, sobre todo a los noveles. Y la segunda, pues vamos a promocionar bonsai, que es en el fondo lo que nos apasiona y lo que vivimos. Entonces, hay un primer bloque en el que me gustaría hablar de ti y de tu bonsai, ¿vale? Porque al final cada uno tenemos nuestro bonsai. Y un poco para que los noveles sepan y entiendan al final el nivel de sacrificio que esto tiene, hay una primera pregunta que me gustaría hacerte, que es un poco... ¿Qué nivel de compromiso personal crees que tienes con el bonsai? Y te lo amplío un poquito más. Yo creo que en el bonsai hay diferentes niveles de responsabilidad. Me gustaría que hablaras un poco de tu nivel de responsabilidad. Bueno, tengo que decir que mi nivel de responsabilidad varía de un año a otro. Hay veces que estoy muy comprometido y puedo decir que tengo un nivel alto. Un nivel alto quiere decir que priorizo el bonsai por encima de todas las cosas e intento darle al máximo a esta afición. Y hay otros momentos en los que sinceramente tiraría la toalla y regalaría o malvendería mi colección y me dedicaría a otra cosa, porque como todos los aficionados al bonsai sabemos, es un sacrificio a veces muy duro. En mi caso, por mi trabajo y por la movilidad que tengo en el mismo, hay veces que me lo planteo por el sacrificio al que expongo a mi familia. Y cuando digo esto significa que me tiro un periodo de tiempo fuera de casa y a lo mejor cuando vuelvo veo que las cosas no se han hecho como a mí me gusta. Entonces mi nivel de compromiso no es un nivel estable, es un nivel variable y sobre todo depende de la época de trabajo. Verano es una tortura porque, como sabéis, requiere una mayor atención y en los últimos veranos más todavía, porque está siendo un poco duro aquí en el sur mantener los árboles dignamente.
No sé si con eso respondo tu pregunta o no. Sí, más o menos. Sí que es un poco algo que me gusta que la gente escuche, ¿vale? Y que escuchen desde la sinceridad, desde la realidad, ¿vale? Desde cómo, como bonsaístas, sufrimos estos estragos, incluso personales, ¿vale? Y mola mucho que lo plantes así. Es verdad que te entrecortas un poquito y no acabo de pillar todas las frases. Pero bueno, ya lo escucharé en el podcast. Y sí que creo que la idea general la tengo. Me ha parecido incluso entender que a veces hasta por encima de tu familia, que eso ya me parece grave, ¿eh? Es grave y Bueno, muy grave. vamos a Yo lo ver. que hago es... Lo voy a intentar explicar un poco mejor lo de por encima de mi familia. Por ejemplo, cuando el grado de compromiso es tan alto, no se me ocurre salir de casa sin haber revisado todos los riesgos, no me salto ni un abonado, si Ya. tengo, eso es por encima de mi familia. En otros momentos, si salimos decimos vamos a hacer esto y me da igual como si ese día, por ejemplo, no he regado todo lo que debería de regar, pues me voy y ya está, ya cuando vuelva a casa revisaré las cosas. Ese es el... Resumiendo, ¿crees que el bonsai no encaja bien con la familia, tío? No, sí encaja. De hecho, se debe de vivir en familia. ¿Cuántos de nosotros no planificamos ese viaje a una exposición y hacemos no solo el viaje a la exposición, sino que nos llevamos a la familia y aprovechamos para pasar el fin de semana en una ciudad nueva y compartiendo un poco ese mundillo que nosotros tenemos? Lo que no debemos nunca es intentar obligar a nuestra familia a vivir el bonsai. Es decir, si a nosotros nos gusta tirarnos 5 horas en una exposición y vamos solos, nos tiramos 5 horas, 6, 7 y 10 horas. Pero si compartimos ese viaje, por ejemplo, con nuestra pareja, nuestro hijo, debemos de entender que a lo mejor a ellos esas 5 horas se le hacen largas. Y a lo mejor puede estar una hora y media, prioriza, va a una visita más rápida y tal. Y luego si tienes posibilidad de escaparte tú solo, pues te escapas solo. Eso, por ejemplo, me pasa a mí muchas veces. Cuando voy a... Por ejemplo, la última vez que subí a V hace 2 años, este año me lo he perdido. Estuve por la mañana, me di una vuelta con la familia por la mañana, ellos estuvieron muy rápido, yo me paré un poco más en aquellos sitios donde me tenía que parar y cuando luego nos fuimos a hacer turismo, estuvimos viendo un poco Aranjuez, estuvimos viendo un par de cositas y cuando volvimos al hotel, ellos se quedaron en el hotel y yo me volví a la exposición y estuve tranquilamente hasta que cerró la exposición. Eso es lo que creo que debemos de buscar, ese respeto entre la familia y el bonsai. No obligar, no meter bonsai con calzador, pero también intentar hacer ver a la familia que es tu pasión y que debes de vivir y debes de tener ese espacio para poder disfrutar bonsai cuando realmente toca disfrutar bonsai. Y si un fin de semana te apetece quedarte en casa trabajando tu árbol o una tarde entre semana, pues también se tiene que hacer ver que es una manera en la que a lo mejor a otra persona le gusta ir al gimnasio, le gusta escuchar música o ir a un concierto. Pues para nosotros nuestra vía de escape o nuestro momento de relajación es esa hora, 2 horas, 3 horas que te tiras con tu árbol, que te tiras hablando con alguien o leyendo un libro de bonsai, no sé. Lo veo de esa manera. Claro. Yo creo que un poco como aficionados al bonsai, el límite está ahí. ¿En cuánto tiempo dedicamos al bonsai? O sea, ese es el nivel de gestión que a mí me cuesta un huevo, porque yo creo que a veces abuso de mi tiempo de bonsai en detrimento de otras cosas que son también importantes. No sé, tío. No sé si a lo mejor tú tienes la misma sensación, no lo sé. Creo que también, Irra, creo que eso es complicado de establecer el tiempo ideal, ¿no? Pero con el tiempo también te vas dando cuenta que a lo mejor es como ese consejo que todo el mundo dice y que nadie aplicamos, ¿no? De tener solo los árboles que realmente puedes atender. Y no solo atender, no solo poner el abono y echar el agua, sino atenderlo e intentar tenerlo en el máximo nivel posible. Es cierto que a todos nos gusta siempre tener 1 o 2 más, o 10 o 20 más, y cuando entramos a podar esquejamos cuando siempre decimos ¿para qué voy a seguir esquejando? Pero creo que con el tiempo aprendemos a ese desapego
de No, tío, tener mucho. yo sigo esquejando, tío. Ya, yo también, y además y deseando que me agarren todos los esquejes para Ya. poder hacer esas cositas pequeñas con las que probablemente nos divirtamos más que con una masterpiece, ¿no? Es decir, que Sí, tío. tenemos nuestros árboles buenos, pero con los que realmente nos crecemos son con esos esquejes que retorcemos, que podamos, que tal, que le voy a hacer a esto y le buscamos la maceta, le buscamos tal, y luego a lo mejor es un palo, pero bueno, es tu palo en el que tú has expresado realmente tu sentimiento, porque aquí hay otra cosa que a mí me gusta mucho. Una cosa es cuando compramos un bonsái ya más o menos definido, más o menos diseñado, y nosotros lo terminamos o le damos nuestro punto. Pero cuando hacemos un esqueje o hacemos un árbol desde cero, realmente ahí es donde se expresa tu creatividad y tu... Sí, es un lienzo en blanco, sí. Correcto. Y ahí es donde realmente tú puedes ver realmente tu expresión como bonsaísta. Porque no debemos de olvidar, esto es como el que compra un Picasso, y puede ser el mejor Picasso del mundo, lo puedes tener en tu casa y disfrutarlo, y luego en tu taller tú tienes tu lienzo en blanco y tus pinturas y haces tu versión de lo que para ti sería un Picasso. Y a lo mejor es un churro, pero para ti es tu expresión artística. Y al final es tu churro, es tu churrito. Es tu churrito. Y al final ese esqueje o ese plantoncito o ese árbol que nadie da un duro por él, para ti es lo más, porque lo has hecho tú. Está claro. Oye, cambiando un poco de tema, tengo dos preguntas más a nivel personal y luego pasamos a otro bloque. Vale. Y además te las voy a tirar así porque veo que te estás enrollando, no quieres avanzar. Me das Quiero agotar el tiempo para no sufrir. Entonces te las voy a tirar las dos a la vez y así dejo que te suelto carrete como los peces grandes, ¿sabes? Para que te canses y llegues como más domadito al resto de preguntas. Quería saber un poco cuál crees que es tu mayor reto en bonsái y te hago una pregunta muy abierta porque tú en bonsái no solo tienes tus arbolitos en casa, sino que, bueno, estás presente en redes sociales, tienes un bagaje muy amplio en el bonsái español. Entonces, tu mayor reto en bonsái y aparte, en relación a esto, si crees que hay algún dogma, alguna práctica en el mundo del bonsái o algo que creas que dentro del contexto de España debería ser más cuestionada o incluso abandonada. No sé, esta a lo mejor es una pregunta que no encaja mucho con la anterior, pero ahí las llevas, mastícatelas. Bueno, vamos a ir una a una. Mi mayor reto en el bonsái, hay dos retos. Yo soy una persona, los que me conocen, yo tuve un árbol, ahora lo tiene un amigo, que es el Némesis, ¿no? Porque le pusimos Némesis porque era un árbol que había semanas que lo amaba y había semanas que lo odiaba. Y quizá el reto que yo tenga en el bonsái va un poco también ahí como el Némesis, ¿no? Por una parte me gusta, además, por eso el podcast, me gusta difundir el bonsái desde sin ánimo de lucro, desde la perspectiva de hacer bonsái de una manera diferente, el poder promover el bonsái y darle a la sociedad una ventana a esta afición que tanto nos gusta a todo el mundo. Entonces, quizá el mayor reto que tenga en ese punto es seguir creciendo con este proyecto personal y que al final el bonsái, las redes sociales, los podcasts, las revistas, sea algo que se pueda armonizar y que sea un punto, digamos, de localización para la gente que llega, ¿no? Como una especie de Google máximo del bonsái. Ese sería mi reto personal a más alto nivel. Y por el contrario, mi némesis, que también es un reto, es poder disfrutar más el bonsái de lo que lo disfruto ahora. Y de una manera más privada. Es decir, olvidarme de todo y centrarme yo en mis 4 árboles. Bueno, tengo algunos más, ¿no? Más que 4, pero desaparecer un poco de este mundo y disfrutar el bonsái como cuando empecé al principio de los tiempos. Porque hay veces que es verdad que las puertas de mi casa están siempre abiertas, la gente viene, mis amigos vienen y yo orgulloso de que sigan viniendo y que sigan contando conmigo, pero hay veces que disfruto poco mis árboles y disfruto mucho los árboles de los demás. Y quizá necesite pararme a retarme a mí mismo para disfrutar más mis árboles.
y cambiar mi colección y hacerla un poquito más bonita. Personalmente esa es mi visión. Por otra parte, ¿qué le hace falta? Pues si he entendido bien, lo que me estás preguntando es ¿qué le hace falta o qué echo de menos en el bonsái español? No, bueno, déjame que ahora seguimos con esa pregunta, porque has lanzado ideas muy interesantes y te voy a apretar un poco más las tuercas, porque esto que acabas de comentar va muy en la línea de la responsabilidad, ¿vale? De la que yo hablaba antes. Hay mucha gente, y es que tienes toda la puñetera razón, y corrígeme si tú lo ves diferente, que no es responsable en bonsái, tío. Quiere que las cosas se las haga otro. Hay niveles, ¿vale? Pero yo creo que al final un buen bonsaísta es un bonsaísta responsable. Por eso te hacía esa pregunta, ¿sabes? Porque si tú le das sistemáticamente tu árbol a alguien o tú sistemáticamente tomas la decisión de ir a la asociación o de ir al tal y al final nunca tomas ninguna decisión, ¿no crees que al final te estás perdiendo una parte súper importante, tío? Bueno, depende del punto en el que estés. Hay un momento en la vida en la que necesitas que te apoyen y necesitas que te hagan ese corte o que te quiten esa rama. Lo importante es que la persona que haga ese trabajo te explique por qué haces ese trabajo y que sea el propietario del árbol el que tome la decisión, aunque no lo corte él, aunque lo cortes tú. Creo que eso se debe de potenciar más. Es decir, cuando una persona trabaja el árbol de otra persona, tú tienes tu diseño en la cabeza y tú tienes que explicarle a esa persona, oye, mira, esto tiene que ir por aquí, porque fíjate, por esto, por lo que sea. O tienes que centrarte más en potenciar el cultivo, tienes que centrarte más en abandonar este tipo de práctica y pegarte más a este tipo de práctica. Pero tiene que tener una razón, tiene que tener un sentido. Porque si no, la persona que recibe esa información no crece personalmente en el bonsái. Va a seguir disfrutando del bonsái y no va a querer crecer. Pero también es cierto que no todo el mundo tiene por qué crecer en el bonsái. Hay gente que le gusta hacer bonsái y hay gente que le gusta coleccionar bonsái. Entonces, para mí es igual de aceptable esa persona que prefiere que haya alguien que le trabaje el árbol, que se lo mantenga y él disfruta de la contemplación, de la observación de ese bonsái. Entonces, tienen cabida los dos perfiles en esta asociación, igual que hay en otras muchas aficiones, en otros muchos artes, la persona artista y la persona observadora o consumidora de arte. Y creo que no es algo que tengamos de banalizar si una persona no quiere trabajar y no quiere progresar en el bonsái y prefiere, oye, mira, yo tengo mis árboles, que me los trabaje otro. Para mí es igual de aceptable. Pero sí es cierto que si tú dejas que alguien trabaje tus árboles y quieres crecer, la persona que trabaja el árbol tiene que tener las habilidades de transmitirte por qué hace las cosas. Y eso sí es verdad que no todo el mundo tiene esas habilidades. Quizá esa es la parte que a mí me falta, porque al final lo que yo sistemáticamente veo es cómo todo el mundo coge el árbol de un tercero, lo retuerce o lo corta o lo poda o lo tal, y es verdad que tú llegas a un resultado final más o menos agradable según tu opinión, pero al final es cierto que no hay ese proceso educativo, ese proceso comunicativo en el que te explican cuál va a ser el resultado final y por qué. Sí, en eso puedo concordar contigo. Claro, es que al final esa es la clave de que al final se llegue a un final. Porque, y perdona la redundancia, si tú no explicas el por qué haces esa cosa y cuál es el objetivo de hacerlo, si hoy soy yo el que trabaja el árbol, le daré un enfoque, si mañana eres tú el que trabaja el árbol, le dará otro enfoque. Y al final el árbol no va a avanzar nunca. Y no va a avanzar ni el árbol ni el dueño del árbol. Pero si tú le explicas, mira, esto va de esta manera porque esta es la idea que a mí me sugiere tu árbol, vamos por aquí, hay que hacer esto, hay que tal, en los próximos años tienes que centrarte aquí, tal, pues esa persona, si lo entiende y lo acepta, disfrutará del proceso. A lo mejor no comparte esa idea contigo y te dice, no, es que yo eso no lo quiero, yo quiero esta otra cosa. Ah, pues entonces ya cámbiala. Ahí es donde empieza el verdadero bonsái, ¿no? En esa conversación. Ojo, sí, claro. No, que quede claro, no soy maestro, no pretendo serlo, no, yo tengo mi punto de vista como aficionado y ya está.
No, escucha, y además yo tengo muy claro que hablamos un par de aficionados. Correcto. Tú con un nivel, yo entiendo, ya bastante alto, yo soy un papanatas y no me lo discutas porque es algo que tengo muy claro, me conozco mejor que nadie. Pero al final nosotros somos aficionados y nuestro punto de vista es el de un aficionado. Correcto. Y hablamos para aficionados. Es verdad que, bueno, al final también promovemos bonsai de manera genérica, pero sí, yo me considero muy, muy aficionado, muy amateur, además. Así es. Bueno, al final yo creo que cuando todos sabemos algo, intentamos compartirlo. Y aunque a mucha gente le guste la palabra maestro realmente es el que tiene la habilidad de enseñar. Entonces, bueno, no es... Así es. Y así lo creo yo también. Sí. Así es. Escucha, la otra pregunta era un poco en la línea de si tú crees que hay algo... al final el bonsai es muy de ideas que vienen pasando de nietos a padres, a hijos, a abuelos, y al final es como muy tradición. ¿Tú crees que hay algún dogma, alguna idea muy establecida, incluso en el contexto del bonsai español, que a lo mejor debería ser reevaluada? No termino de entender por dónde quieres tirar la pregunta. Entonces... Pues es muy sencillo. Te estoy lanzando una pregunta abierta para que cuestiones algún punto inamovible del bonsai en el contexto español. No, vamos a ver. Yo creo que a día de hoy todo es cuestionable, ¿no? A día de hoy, como muchos de los invitados que han pasado por el podcast lo han compartido y es algo que yo... Escucha, pero ¿cómo que todo es cuestionable? Podemos discutir de todo, pero no todo es cuestionable, tío. Bueno, pero a donde quiero llegar, creo que hoy en día el bonsai en España tiene un nivel altísimo, hay un nivel de profesionalidad muy bueno, hay grandes profesionales que se dedican al bonsai. Hay grandes maestros, hay grandes escuelas. Buena cantera. Desde el norte al sur, pasando por el centro, por el este y por el oeste. Hay una muy buena cantera de gente con mucha gana y que en el futuro van a seguir haciendo grande el bonsai en España. Y como en todo, hay gente que intenta hacer de esto algo que no se debería hacer. Mira, yo... tengo un amigo que dice que si hubiera que escribir, que el mejor libro de historia de España es el Lazarillo de Tormes, ¿vale? Aquellos que no lo hayan leído, les invito a que lo lean y que lo lean ahora con edad que vamos a llamar más de 18 años, ¿no? Que ya tenemos un nivel escolar que había que leérselo obligado. Claro, ¿sí? Tenemos un nivel de racionalidad y podemos encontrar muchas similitudes de lo que se cuenta en ese libro y de lo que ocurre no solo en bonsai, sino de lo que ocurre en muchos aspectos. Y es verdad, al final, como en todo, habrá gente que intente hacer un poco su capa un sayo con el bonsai y esa es la gente que puede hacer más daño a esta afición. Pero quizás lo bueno o lo que creo que cada vez se está mejorando más en el bonsai es que el aficionado que ya avanza, porque a mí me gusta siempre decir que hay 3 niveles de aficionado, ¿no? Y el primer nivel es el aficionado puro y duro occidental que llega y que sabe más que nadie, compra todo lo habido y por haber, lo intenta todo porque lo ha visto en 70 vídeos de YouTube y al final se monta su propio canal y empieza tal y boom, bam, bam. Y esa gente con el tiempo o cambia su forma de hacer bonsai y avanza al siguiente nivel o desaparece del mundo del bonsai. Entonces, creo que el bonsai al que a mí me gusta defender es el del siguiente nivel, el de la persona que realmente hace bonsai y que disfruta el bonsai. Y ahí, a día de hoy, creo que no hay así algo grande que yo considere que estamos dejando atrás. Vale, bueno, honestamente, era una pregunta abierta por si querías mojarte. Me he mojado, pero, me he mojado. Bueno, has abierto el paraguas también muy bien. Bueno, venga. Sabía yo que esta entrevista no iba a ser fácil. Ya sabes que yo soy un poquito más incisivo. Sí. Y además, contigo puedo, tío. Sí, si me pones a otro invitado, pues sería igual de cabrito. Así que no me llaméis más. Bueno, vale, venga. Seguimos con la pregunta. Escucha, quiero cerrar el bloque personal. Sí.
sobre todo, y además quería hablar de ti como bonsaísta y de tu compromiso como bonsaísta, porque yo creo que la gente tiene que entender eso. Y me gustaría hablar un poco de todo el tema de la comercialización y del mercado del bonsái. ¿Por qué? Porque estamos repletos de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, tiendas de bonsái, supermercados llenos de bonsái. Hay bonsái últimamente. Si quieres comprar, tienes un abanico bonsái con todas las letras del abecedario, en A, en B o en C. Sí. O sea, tienes de todo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, abordando este tema como... Bueno, yo aquí tengo un poco de formación profesional, ¿vale? Pero un poco mostrando esta imagen así genérica y tal, ¿tú crees que el mercado del bonsái en España es transparente en cuanto a precios, procedencia? ¿Existe alguna laguna que pueda inducir a errores, precios raros, que se juntan todos con todo el tema de comprador inexperto, cuestiones relativas a ética, transparencia de mercado, etcétera, etcétera? Es decir, ¿cómo ves el mercado del bonsái? Mira, y sobre todo... Me voy a mojar un poquito y voy a intentar mojarme, pero con las botas puestas. Escucha, tengo el cubo aquí, tú verás. No, te voy a intentar hacer, porque tú mismo lo has explicado, hay diferentes tipos de mercado. Y aquí lo que estamos hablando es, ¿tú dónde quieres comprar bonsái? ¿Te quieres ir al Primark? ¿Te quieres ir al AliExpress? ¿O te quieres ir a la tienda de la calle Serrano de Madrid? Dependiendo de lo que tú vayas buscando, como aficionado de bonsái, estarás dispuesto a entrar en un mercado o entrar en otro. Y como todo, también tienes el mercado del callejón de detrás de la calle Serrano. Entonces, nosotros como consumidores y como consumidores de arte, no debemos de olvidar que esto es un arte, somos los que tenemos que valorar si el precio que queremos pagar es el que nos están dando. Y aquí ya entra la picaresca, y volvemos al Lazarillo de Tormes. Aquí entra la picaresca en el sentido de que si vamos a un mercado de la calle Serrano, estamos hablando de tú a tú, dos personas que tienen cierto nivel y que saben que a lo mejor el precio que puede estar por encima o por debajo, pero esas personas se entienden y esas personas van a llegar a poder cerrar un buen trato. El problema viene cuando tú te vas al AliExpress, compras en AliExpress e intentas vender luego en la calle Serrano. Y además te piensas que estás hablando con alguien de la calle Serrano. Correcto. Entonces, ese sí es el problema. Y quizás ese sí sea el mayor problema que tenemos a día de hoy. Porque yo siempre lo digo, ¿cuánta gente no se habrá quedado en el camino que a lo mejor eran los próximos Kimura, Kobayashi, Naka de España? Y digo artistas japoneses porque son famosos, pero en España tenemos grandes artistas de bonsái y no quiero nombrar a ninguno para no levantar sospechas de nadie, pero ¿cuánta gente no se habrá quedado en el camino porque hubo un comprador de AliExpress que vendió en la calle Serrano? Ya, y se sintió tan ofendido y tan... Lo que pasa, tío, es que aquí hay un problema bidireccional. Quiero decir, primero está la persona sin escrúpulos que te vende... jamón serrano de la calle Serrano y luego resulta que es lo que es del Museo del Jamón. Claro, y luego está tío, la persona que compra sin preocuparse de lo que compra, tío, porque es que no hay yo veo que a veces no hay interés en oye, estás comprando algo que realmente te va a pero valer. Eso también entra un poco en el juego de lo que hablaba antes, del tipo de aficionado. Es decir, cuando uno entra en esta afición, igual que entra en otra afición, estamos hablando de bonsái, pero esto todos seguro que tenemos no solo el bonsái, seguro que somos aficionados a otras cosas. Aplica a cualquier cosa, sí. Cuando uno entra de nueva, nuestro ego, como hombre, a mí me gusta mucho cuando entrevisté a Betty Andrés, que dio ese ejemplo, ¿no? Decir, es que somos hombres, ¿no? La mayoría de los aficionados somos hombres y los hombres tenemos un ego muy alto. Nosotros como hombres intentamos tener lo mejor, somos los mejores, sacamos nuestra parte de cuñadismo español, ¿no? De es que yo soy el que mejor compra, el que mejor... Sí, y la tengo más larga. Y yo he encontrado la mejor ganga y tal, y caemos en ese error, ¿no? Caemos en el error de no pararnos a, como tú bien dices, a analizar las cosas. Y entonces cuando te llega a tu casa... Tienes dos opciones, o dices, o sigues con ese nivel de ¡guau! Soy una máquina, o te empiezas a dar cuenta y decir, ostras, ¿qué es lo que he hecho? ¿No? Y entonces, claro. Ahí es donde realmente empieza el cambio, y empieza el aficionado o a quedarse atrás o a avanzar. Bueno,
yo creo que el mercado tiene esas dos posibilidades. El mercado está abierto para esos dos niveles, pero ya cada uno es el que debe de ir filtrando y el que debe de ir dando pasos para ir dejando el AliExpress y centrarse un poquito más en la calle Serrano. Escucha, y por acabar de echar leña al fuego ya que la hoguera arda bien ardida, escucha, bonsai de grandes superficies. ¿Tú crees que eso acerca el bonsai al concepto de bonsai de manera positiva o banaliza el concepto de bonsai y al final genera una visión equivocada de lo que es un bonsai? Creo que hace un buen papel y te voy a explicar por qué. Muchos de los oyentes de este podcast lo van a reconocer. Cuando lanzo la pregunta de cómo empezaste tú en el bonsai, hay muchos invitados que han empezado de esa manera. Han empezado o con el libro o con el bonsai de la grande superficie. El bonsai de la grande superficie es verdad que banaliza al bonsai, porque cuando la gente, tú le dices, no, yo es que hago bonsai, se te viene a la cabeza esa imagen de esa caja de cartón con el ficus ahí estampado. Claro, pero, forma de S, claro, que es un ficus Superman y, claro, y ahí lo tienes. Pero al final, mantillo. ¿Cuántas veces vas tú a una gran superficie a comprar en tu día a día? No bonsai, sino en tu día a día. Vas por lo menos a la semana una vez, mínimo, una o dos veces. Que menos, ¿vale? menos. Entonces, Mercadona, que al menos. al final, cuando tú entras en esa gran superficie, hay veces que haces compras impulsivas. Por eso son grandes superficies y por eso el modelo del supermercado está cambiando a ese tipo de negocio. Y esa compra impulsiva muchas veces recae en el bonsai. Y ahí te puede generar o el abandono o el que tú te introduzcas en este mundillo. Yo creo que el bonsai en las grandes superficies tiene su parte buena, ¿sabes? Porque al final está iniciando a mucha gente. También tiene su parte mala. ¿Cuántos árboles se queman, no? Ahí en ese... no árboles, sino cuántos esquejes enraizados se queman en esa grande superficie. Sí. Pero bueno, también se quema ropa, se quema... Ya te digo, es la filosofía actual del consumismo. Entonces, para mí no es el peor crimen el que se venda en una gran superficie. Para mí el peor crimen es lo que hemos hablado antes, el que compra en AliExpress y quiere vender a precio de calle Serrano. Oye, última pregunta sobre este apartado, quizá la más comprometida y la más controvertida. Origen de un bonsai. Mira, ¿está realmente el mercado español comprometido con que el bonsai en España sea sostenible, haya una ética de obtención de material o incluso, fíjate, te diría que incluso de árboles importados? O sea, ¿qué prima a nivel actual en el bonsai español? ¿La rentabilidad por encima de todo o tenemos ese concepto de... Bueno, vamos a cuidar no solo el bonsai a nivel nacional, sino los recursos que tenemos e incluso los recursos que importamos? Ya sabes por dónde voy. Sí, sé por dónde vas, pero al final tampoco podemos ser tan puristas. No podemos ser más papistas que el Papa. Vivimos en un ¿Pero mundo, por qué no, tío? Vivimos en un mundo globalizado. Vivimos en un mundo en el que hoy puedes pedir cualquier cosa a la otra parte del planeta y mañana la tienes en tu casa. Todos nos estamos concienciados con sí, es que el consumo es que tal, el CO2 y tal, pero todos seguimos consumiendo a ese ritmo tan bárbaro y al final no veo tan mal que haya una importación o que haya un origen que no sea autóctono. Quizá lo que tengamos que educar es a elegir bien las especies. Porque a todos no es lo mismo que los coches. ¿Tú qué te compras? ¿Coches nacionales, de marcas nacionales? O si pudieras te traías un Lamborghini fabricado en Italia. No, yo me compro, soy comercial, tío. Yo hago entre 50 y 80 mil kilómetros al año. Yo me compro mecánicas fiables. Vale, pues esto al final es lo mismo. Esto al final es lo mismo. Tú, si sabes elegir bien la especie, elegirás especies importadas de primer nivel. De Tumbergi, Chinensi, variedades que sabes que son las variedades por excelencia del bonsai, pero sí es cierto que estamos viendo una creciente tendencia a que especies autóctonas, alcornoques,
los Prunus majales, todo este tipo de especies autóctonas empiecen a verse cada vez más y a valorarse más. Entonces, sí. Pero a lo que voy yo, que no acabas de tocarlo, y ya te lo voy a explicitar. Yamadori sí, Yamadori no, Yamadori japonés sí, Yamadori español no. Ese tema, ¿qué hacemos con él, tío? O sea, quiero decir, ¿de verdad queremos que...? Porque he sido muy suavecito. Una cosa, Irra. Dime. Me voy a mojar lo justo. Yamadori sí, pero con cabeza. Es decir, salir a expoliar el campo, no. Salir cuando empezamos en la afición a hacer los dos polvos, no. Cuando hay un Yamadori con todo en regla, cuando hay un Yamadori con cabeza y el éxito del Yamadori, de lo que se extrae, tiene un nivel de supervivencia alto, ¿por qué no? Venga, estupendo. Eso era lo que quería. Que te pringaras ahí un poquitillo, chaval. Bueno, ya ves que si no sale a la primera, apretamos un poco más las tuercas. Escucha tú. Pozo de tortura. Sí, escucha, tú si quieres, cortamos, que no hay ningún problema. No, seguimos. No está siendo... Me esperaba algo más duro, viniendo de ti. No puedo ser tan duro, tío. No puedo ser tan duro porque si no, entonces ya sabes cómo es esto. Bueno, vamos a seguir. Acabaríamos aquí con sonrisas y lágrimas. Vale, quería cerrar un poco todo el tema de... Al final, te explico un poco cómo he planteado yo esto, que no sé ni a cuánto tiempo se nos va a ir, porque llevamos 40 minutos. Bueno. Y llevamos la mitad de la entrevista. Ya lo cortarás. O haces lo que puedas con ello. No, lo dejaré largo, que hay gente que también pide capítulos largos. O sea que estamos hoy no ese lo sé. día. Pero mi idea, ¿cuál era? Mi idea era que el aficionado, ¿vale? Escuchar hablar de un poco lo que yo entiendo que son los 4 grandes pilares del bonsai, ¿vale? Uh-huh. Para un aficionado. En primer lugar, el compromiso personal, ¿vale? Y me mola mucho escucharte a ti decir, además escucharte con tus dudas, ¿vale? Y con tus años buenos y años malos, porque los tenemos todos, tío, todos. Uh-huh. Y mola mucho escuchar a un bonsaísta ser honesto en esto. Está guay hablar de cómo comprar un bonsai, y cuáles son las caquitas, y perdóname que lo diga así, tío, y las cositas que tiene comprar un bonsai. Pero claro, yo creo que también hay que aprender formación y técnica de bonsai, uh-huh. Y esto en el contexto español. Entonces, quería un poco hablar contigo de este tema, tío. ¿Tú crees que, y te hago la pregunta sincera, tío, ¿tú crees que es... Porque yo tengo una opinión muy clara. ¿Tú crees que es accesible y de calidad para todos los niveles en España? Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Crees que hay una brecha entre la mayoría de la formación que es autodidacta y la que se ofrece en talleres y escuelas previo pago? O de otra manera, ¿crees que existe realmente esa diferencia o crees que realmente no la hay? Existe la diferencia, mira. Yo te voy a explicar, yo voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Perfecto, joder. Sí. Los dos tipos de formación tienen cabida. Y más ahora, cuando estamos viendo que todo pasa por el internet, ¿vale? Hoy en día tú puedes entrar a YouTube y puedes buscar lo que quieras. Realmente, la diferencia es si ese contenido que tú ves para intentar aprender una técnica es de calidad o no. A partir de ahí, creo que hay un volumen de mercado que puede llegar a consumir ese tipo de enseñanza y que puede llegar a crecer un poco. Hay mucha gente, hay muchos aficionados que empiezan de esa manera y poco a poco se van dando cuenta que tienen que dar el salto y tienen que buscar esa escuela de referencia y ese profesional que tiene esa formación de los años de experiencia de practicar y muchas veces aprendida por la profesión que han elegido, que es tener una escuela de bonsai, tener un garden, un vivero, un centro de formación. Entonces, en España hay grandes profesionales de bonsai que son grandes maestros, tanto a la hora de enseñar como a la hora de trabajar sus árboles. Hay muchísimos, no quiero decir ninguno. Yo tengo la suerte de haber asistido a cursos en diferentes escuelas, en Elche, en Cartagena, en Málaga, en diferentes zonas, en Madrid y demás, y disfrutas cuando vas a un taller de eso.
A partir de ahí, ya tú tienes que valorar si lo que tú has pagado ha sido recompensado con la formación que has recibido y repetirás en esa escuela, o si lo que has pagado ha sido un dinero tirado. Aquí sí tengo que decir que las asociaciones, los clubs y las escuelas estas que llegan a ser grupos de amigos hacen un buen papel para favorecer el acceso a todas esas personas que a lo mejor de manera individual no pueden pagarse una formación con un maestro para él solo, ¿vale? Entonces creo que ese papel de las asociaciones hay que aplaudirlo y hay que seguir favoreciéndolo. Que una persona que está empezando pueda tener a un maestro de primer nivel un fin de semana en sus instalaciones, favorece el aprendizaje y favorece el avance. El problema viene, y ese es el gran daño que yo veo aquí, cuando nos crecemos y después de haber estado, por ejemplo, en un taller con una persona, intentamos nosotros emular esa enseñanza y montamos una parafernalia, llámese canal, llámese escuela, llámese taller, e intentamos hacer eso porque al final generamos mucha confusión y generamos muchas dudas. Entonces, vuelvo al inicio. Tú, como consumidor, tanto de un tipo de información como de otra, tienes que valorar si el precio que tú le has dado o el precio que tú has pagado ha sido... tú has recibido la recompensa que tú querías. Te voy a poner un ejemplo. Escucha. Yo tengo que estoy aprendiendo otro tipo de cosas, no en el bonsai, sino en otro tipo de arte. Y hace poco me hablaron de un sitio, no quiero dar nombres por si tal, y yo pagué un dinero. En mitad de la formación me levanté y me fui. Porque me había sentido, bueno, yo accedí a pagar eso, pero el contenido que yo estaba recibiendo, pues me di cuenta que no era el que yo necesitaba para hacer lo que yo quería hacer. Entonces eso... Sí, yo en ese sentido tengo que reconocer que yo he ido a algún taller de bonsai en el que yo he sentido que he pagado un dinero que no tenía que... O sea, lo que yo recibí no costaba lo que yo pagué ni de coña. Claro. Ni de coña. Claro. Entonces, el problema es eso, que el reglaje de los precios de esto, pues es muy complejo. Es muy complejo. Ya, es tan subjetivo como que... Y el problema también está en eso, en que como hay tanto contenido gratuito, pues la gente también se sienta en la obligación de que tiene que ser todo gratis o tiene que ser todo a un precio AliExpress. Estoy haciendo una publicidad brutal hoy a esta plataforma. Sí, AliExpress. A tope AliExpress y a tope Mercadona, que son nuestros patrocinadores. Pero que es a lo que me refiero. Estamos cayendo un poco también en el error de no valorar el trabajo de las personas que hacen ese esfuerzo por ofrecer unos resultados de calidad, una formación de calidad. Y ya vuelvo a decirlo, hay grandes escuelas, grandes maestros, muchos de esos maestros están ya próximos a la jubilación y tendremos que esperar a segundas generaciones que vienen muy potentes y al final pues se van Escucha, porque esa era no la siguiente pregunta, pero sí la siguiente. Entonces, ¿tú crees que hay un buen relevo generacional en el bonsai español? Sí lo hay. Además hay un relevo generacional que está más adaptado a los tiempos, es decir, hay un relevo generacional que no le ha dado miedo a saltar a Japón y tirarse un periodo para formar y ha mamado no solo de los maestros nacionales, sino que ha podido compartir. Al final esa globalización de la que hacía mención antes también favorece que las nuevas generaciones de maestros tengan puntos de vista diferentes y puedan aportar otra forma de hacer bonsai. Yo, fíjate, todavía no tengo, yo aquí en el oeste de España, perdido en las Arribes del Duero, no tengo esa visión tan global, ¿sabes? Yo no veo tan claro el relevo. Sí que veo algunas figuras claras, pero, por ejemplo, nosotros sí tendremos, 50, 60 figuras que consolidan el bonsai a nivel nacional claramente. Sí, pero Irra, te voy a decir una cosa. A lo mejor no, y no es por echarte la culpa, pero a lo mejor no has escarbado lo suficiente, porque una cosa tengo clara que me ha aportado el podcast y es la cantidad de gente que estoy conociendo que aporta al bonsai, que suma al bonsai. Y eso es algo que, bueno, si no te pones a ello, no los descubres.
No, es yo, cierto que escucha, caemos en las primeras espadas, ¿no? Caemos en los nombres más comunes y en los nombres más... Porque es normal, son los que quizás hagan un mejor marketing y tú trabajas en el mundo del comercio y sabes que un buen posicionamiento y una buena publicidad hace que tu nombre suene mucho. exacto. Pero detrás de esos grandes nombres también hay otros nombres que son igual de grandes y que a lo mejor hacen un trabajo un poco más modesto o no quieren esa fama o no quieren No, ese primer nivel, pero incluso ojo, hay gente que respalda esos primeros niveles claro, y su trabajo callado y claro, silencioso detrás claro. es el que sustenta y Entonces, da cimiento a todo eso. Sí, creo sí, que sí, que hay continuidad y como te he dicho antes, creo que hay bonsai de primer nivel para rato. Escucha, y última pregunta con relación a la formación y todo este tema. Yo entiendo que tenemos formación teórica, formación práctica. Ujú. Entiendo que sí, y en esto coincido contigo, tenemos que encontrar más o menos alguien que diga cosas con sentido y que nos sirvan, y eso ya es difícil. Pero, ¿qué opinas, tío, de esto? Por ejemplo, yo voy mucho a todo el tema exposiciones y tal. ¿Y qué opinas Ujú. de estas demos súper rápidas, súper agresivas, en las que un árbol que no era nada se convierte en un bonsái y tal y no sé qué? Quiero decir, ¿no crees, tío, que de alguna manera todos esos trabajos generan esa sensación de que el bonsái es un proceso? ¿Dónde está esa paciencia? ¿Dónde está todo lo que se ha hecho para llegar hasta ahí? O sea, por ejemplo, echo mucho de menos, tío. Lo que pasa es que siempre se hacen las mismas fechas. Joder, está guay que la gente traiga un pino y lo diseñe y patapum. Oye, el pino te ha quedado divino, pero ¿no crees que al final acaba dando una sensación como muy de inmediatez, como muy de, mira, en 5 horas tienes un bonsái y a lo mejor, tío, podíamos aprender a trasplantar o podíamos aprender otro tipo de cosas que podrían ser realmente igual de interesantes y que a lo mejor darían una visión más global a todo el tema. Un poco en relación también a la formación, ¿vale? Al final Vale. no se está buscando de alguna manera inmediatez también, incluso en la formación. Bueno, al final sí y no. En esos eventos en los que se hacen esas demostraciones, no dejan de ser un espectáculo. El evento en sí, es decir, la Sí, exposición, el concurso, las demostraciones. Luego sí tienes sí, los que van a los talleres privados, que en muchos de esos eventos existe ese taller privado, ahí es donde realmente esa persona hace el aprendizaje. En una demostración, lo que tú vas a aprender es a resolver desde un material cero a un posible diseño. Y bueno, todo se coloca, se peina para que quede bonito y se dan las pinceladas de cómo debería de evolucionar el árbol. Entonces, yo creo que no debemos de tomar una demostración como un aprendizaje de voy a aprender una técnica maestra. No, no, no. En la demostración tú vas a ver cómo se resuelve, porque lo dice el propio nombre, demo, es una demo. Es decir, sí, 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 sí. y al final no tenemos que perder de vista que aunque esto sea el tiempo y demás, eso es un espectáculo. Entonces, como espectáculo, buscamos esa creatividad que la gente diga, ostras, fíjate Esa que lo que transformación has y ese, sacado de sí. aquí, ¿vale? Entonces, no lo veo mal. Y de hecho, ya cada vez hay más veces que vemos incluso a los años, se vuelve a ver esos árboles en algunos sitios y se dice, este fue el árbol que se trabajó en tal evento y tal, y está de esta manera, y fijaros, y se ha resuelto. Eso es lo bonito de esto. Claro, Entonces, tío, pero es un poco a lo que te voy. Yo creo que se busca siempre en estas demos, tío, como el de 0 a 100, ¿sabes? Joder, estamos en octubre. Hazme una retirada ciclo y que la gente vea que eso también se hace. Claro, no es tan espectacular, perfecto, pero yo estoy seguro bueno, de que... pero también se hace, es decir, cuando se va a trabajar un pino en esa época, probablemente haya una Sí, limpieza de aguja y se explique, en esta época se sí, limpian la sí, sí, sí. aguja, que no se entra en detalle de que habría que hacerlo de esta manera, para tal. Bueno, pero volvemos a lo mismo, es un espectáculo. Sí, 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 Cuando sí. tú vas a un partido de fútbol, vas a ver quién cuela más goles, no vas a ver cómo entrenan ellos para hacer este pase o esta otra cosa, tal, ¿vale? Eso al final hay centros para hacer ese aprendizaje. Venga, te lo voy a comprar, pero justito, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Justito. No, no, es broma, es broma. Bueno, y escucha, amén de todo este tema de formación, porque yo creo que es otro tema fundamental para el aficionado, me gustaría un poco hablar, tío, del bonsái en España.
que es un poco lo más cercano. Bueno, puede ser así lo más controvertido y lo dejamos un poquito para el final, ¿sabes? Vale. Así como lo más golosón, ¿sabes? El postre. Porque yo creo, tío, yo creo que es innegable, sobre todo desde la pandemia y tal, que el bonsái ha ganado una barbaridad de popularidad. Yo creo, o no lo sé, a lo mejor soy yo que simplemente lo único que busco es eso, pero yo cada vez veo bonsái más por todos lados. O sea, quiero decir, cada vez hay más bonsái. Pero ¿tú crees que ha llegado a pasar la barrera de, bueno, es un hobby caro para unos pocos que tienen la pasta para pagarlo? ¿Crees que ahora sí es un poquito más democrático? ¿O crees que todavía el dinero tiene más capacidad o te da más empuje que la pasión? O no sé. No. Mira, yo te voy a intentar responder esa pregunta. ¿Ha crecido el interés por el bonsái? Sí, ha crecido muchísimo y probablemente, como tú bien dices, a través de la pandemia. Pero no solo es el bonsái lo que ha crecido. Mira, hay varias cosas que favorecen que haya crecido el bonsái y se nos ha vendido la filosofía japonesa. Se nos ha vendido mucho el zen, el encontrarte con ti mismo, el contacto con la naturaleza. Y al final el bonsái no deja de ser un arte que viene importado de Japón. Si te pones a mirar un poco, te darás cuenta que ha crecido mucho el interés por el ikigai, o ha crecido mucho el interés por el zen, por cuánta gente de tu entorno hace yoga y antes no lo hacía. Cuánta gente de tu entorno habla de la meditación que antes no se hacía, ¿no? Entonces se nos ha llamado un poco a curiosear en esa filosofía o en ese estilo. Y el bonsái es una forma de expresión artística de esa cultura japonesa. Por otra parte, si tú miras, y esto es una cosa mía, ¿vale? Esto es un pensamiento mío, somos más humanos, somos más cantidad de humanos. Entonces al final es normal que haya más gente aficionada al bonsái. Ya. Sí, conforme vaya creciendo más la población, irá habiendo más aficionados al bonsái. Sí, eso por una cuestión estadística, o sea, de probabilidad, evidentemente. Claro, sí, está claro. Entonces, esa es la otra parte. Y ahora, respecto a si es el tema del dinero, el tema de tal, mira, la pasta, lo que nos interesa a todos, la pasta. Tiene un bonsái que te caga, pero es que lo ha pagado. Claro, pero eso ha existido ahora. Ha existido antes y seguirá existiendo. ¿Qué pasa? Que ahora es más público. Ahora hacemos más visible todo eso. Y sobre todo, el problema de ahora es que no preguntamos, oye, ¿cómo cuidas este bonsái? Sino preguntamos, ¿cuánto te ha costado? Y eso exacto. Es como un poco decir, mira qué bien que me puedo permitir gastarme tanto en esto. No. Es un poco ese punto. Sabemos que es un arte que, al igual que todos los artes, que cuando alcanza un nivel, pues empieza a subir el precio. Entonces lo que no podemos es intentar pensar que esto es una afición barata. No hay aficiones baratas. Hay niveles dentro de la afición. ¿Qué pasa? Que en el bonsái sí es cierto que la relación de los grandes aficionados con el aficionado que está empezando es muy cercana, porque tampoco somos tantos, aunque parezca que sí haya cada vez más gente, no somos tantos. Entonces esa relación de una persona que se puede gastar X y una persona que no se lo puede gastar es más cercana. Y entonces siempre va a estar esa comparativa de decir, claro, este tío tiene esos árboles porque, fíjate, se gasta tanto dinero. Yo soy más purista y yo lo voy a hacer de semilla. No, tú lo haces de semilla porque no tienes un duro, ¿vale? Tú lo que pasa es que eres como el Israel, estás más seco que la moja. No, pero mira, en el último podcast yo daba un consejo, y es un consejo que lo doy mucho. Cómprate una hucha. Sí. Una hucha y, oye, me voy a comprar el plantón de tal supermercado que ahora han venido una remesa de arces y valen 15 euros y me voy a comprar 3. Hostia, pues 3 árboles de 15 euros, pues son 45 euros. Mételo en la hucha. Redondea, 50 para vale, la hucha. Pues mete 50 en la hucha. Y, ostras, tío, que me he vendido, tenía en mi casa un palito y lo he vendido por 30 euros. Pues venga, pues esos 30 euros, en vez de gastártelo, mételo en la hucha. Y cuando la hucha esté llena, podrás abrir la hucha y decir, pues mira, en vez de tener 100 proyectos, tengo un árbol en condiciones. O tengo 2 árboles
que tienen un potencial. El problema es que queremos tener mucho, pensamos que de todo somos, lo que no ha sido capaz nadie lo vamos a sacar nosotros. Y, sí, además de la especie que nunca se hizo. Exacto. Claro. Y pensamos que el palo redondo o la patata que todo el mundo no, es que este tío, fíjate, ha vendido me la ha dejado en cine y es que no se ha dado cuenta que aquí hay un dragón escondido y lo voy a sacar. Tiene un potencial que ya verá. A ver, que esto está ya todo inventado. Entonces, realmente es lo que hablamos. Tenemos que ser, quizá en el bonsai lo que nos falte es humildad a la hora de reconocer hasta dónde podemos llegar y a la hora de reconocer, oye, yo estoy en este nivel o puedo estar en el otro. Pero lo de la hucha lo defenderé a muerte. Todo aficionado al bonsai, cuando se compre el primer árbol en ese FIQNS del supermercado, que vaya luego a la parte de la ferretería y se compre una hucha y vaya jugando con las dos cosas. Está bien, está muy bien. Escucha, me ha molado mucho que hablaras de lo de la escuela japonesa, porque, bueno, escuela japonesa, sus cánones, la verdad que muy estrictos y tal. Y estaba pensando en si en España, y esta es la siguiente pregunta, ¿realmente tenemos una identidad propia como bonsai nacional? Porque, por ejemplo, yo pienso mucho, tío, en el bonsai americano. Estos, por ejemplo, tú les oyes hablar en sus super vídeos, además todos tienen una edición espectacular, que dices, madre mía, esto no sé si es un vídeo, una obra de arte o qué coño es esto. Y siempre hablan del bonsai americano, de las raíces del bonsai, de las especies americanas, de todo lo americano, de el bonsai en América, no sé qué. Eso viene vinculado, y te corto, porque muchos del bonsaísta americano proceden de Japón. Y al final, muchos bonsaístas americanos, John Naka era hijo de un japonés que se alistó en el ejército y tal. Entonces, al final tienen esa cultura del bonsai mucho mejor arraigada. Y luego el patriotismo del americano, pues eso es innegable, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Es decir, sí, está al final ellos defienden. Nosotros tenemos, para mí, la mejor especie que se puede tener. Una de las mejores especies, los huyastres. Los huyastres son... Escucha una cosa y acabo la pregunta. ¿Tú crees que España tiene una identidad propia como bonsai a nivel internacional? Claro que sí. Pregúntale a un japonés si no le gustaría tener un huyastre como los que cuando vienen aquí trabajan. O un tejo de los nuestros, no un tejo de los suyos. O un silvestri de los nuestros. ¿Vale? Al final nosotros tenemos especies que permiten hacer verdaderas obras de arte y que permiten hacer obras masterpiece que van a las exposiciones de Europa y van a las exposiciones de fuera y se hacen su hueco y llaman la atención. Y aparte, sabemos trabajarlas. Hemos tenido grandes maestros que han sabido sacarle el potencial a especies como para mí los huyastres. Hay referencias, Erasmo García, por ejemplo, o Germán de Medibonsai. Hay grandes maestros que han sabido sacarle el jugo a especies que a lo mejor no las teníamos tan vistas. Y hay otras especies que son menos conocidas y que se le está sacando el jugo ahora. Por ejemplo, los prunus, el majalé, pues ahí tiene... o los mirtos, tío. O los mirtos, la moda que hay ahora de los mirtos, que están dando su potencial. Entonces, sí, el bonsai español tiene identidad y tiene capacidad de poner una chincheta en el mundo del bonsai. Estupendo. Pero escucha, quería cerrar con una pregunta que si no te la hago reviento, evidentemente. A ver. Es que te la voy a lanzar de manera abierta porque tampoco quiero que te enfangues mucho. Además, tú tienes... Yo soy un terrorista, un mono con pistola, soy el lado más irreverente del bonsai. Eres el azote del bonsai español. Bueno, lo que soy es un zote, que es diferente, pero bueno. Pero bueno, tú tienes futuro en esto, yo no, yo ninguno, así que no, te lo pregunto de esta manera, ¿vale? Porque todos tenemos claro que en España existe una comunidad bonsaística, lo tenemos claro, pero yo no sé, tío, si tú percibes verdadera cohesión, verdadera colaboración entre asociaciones y clubes, o más bien microclimas, ciertas rivalidades, ciertas rencillitas, y permíteme el rin tin 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 tin, que puedan o que podrían, tío, impedir que creciéramos mejor como conjunto y que además, y vuelvo a lo mismo, que ayuden al aficionado, tío.
que ayuden al aficionado. Porque al final, bueno, no quiero seguir. Venga, vale. Te dejo ahí la pregunta. Me deja a mí ¿Tú percibes... la patata caliente, me la deja a mí. No, es que si no, primero no quiero condicionarte, luego si quieres... No, yo te voy a dar mi punto de vista. Creo, ya lo he dicho Venga. antes, creo que las asociaciones son necesarias, hacen su papel. El problema es cuando no trabajan como asociación, ¿vale? Ese es el problema. La figura de la asociación o el asociacionismo tiene uno en su estatuto, todas las asociaciones en su estatuto de formación tienen una serie de requisitos que quedan muy bonitos cuando los escribes en el acta constitucional, pero que en la gran mayoría de las veces se pierden y no se llevan a cabo. Entonces, bueno, creo que deben de seguir existiendo y deben de seguir haciendo ese trabajo. A nivel de si hay cohesión, de si se puede tal... Vamos a ver, esto es muy difícil, de que haya un mundo feliz y maravilloso. En tu caso no, porque sé que no, pero cuando tú vives en un piso y sois 5 plantas con 4 vecinos, 20 familias viviendo en el piso, todos se dan los buenos días cuando salen por la puerta de por la mañana y cuando entran en su domicilio se ponen a parir los unos a los otros. Y cuando llegan venga, vamos a contratar a un asesor para que nos lleve la comunidad y siempre hay alguien que pone, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no, porque al final todos tenemos nuestro punto de vista y todos pensamos que lo podemos hacer mejor. Entonces va a ser muy difícil conseguir que haya una unión general de todas las asociaciones, de todo el mundo y que todo el mundo nos llevemos en paz y armonía. Y como buenos españoles que somos y como buenos figurantes del Lazarillo de Tormes, el critiqueo y la salsa rosa la vamos a seguir teniendo. En nuestro papel, cortar rápido esas conversaciones de corrillo y fomentar realmente lo importante de este arte. Hay grandes propuestas y hay grandes entidades en España que creo que están haciendo un buen trabajo. Y se le ha criticado, ¿eh? Y se le seguirá criticando y, bueno, porque al final somos españoles y es nuestro deporte nacional. Tenía una pregunta más, pero yo creo que aquí lo podemos dejar, o no sé si tú quieres acabar con algo, no sé qué te ha parecido la entrevista, no sé si tienes algún feedback. Me ha gustado mucho la entrevista, me ha gustado mucho la experiencia y te cedo el testigo para que tú decidas si haces esa última pregunta o no. Y ya yo tomaré la autoridad de responderla o no. Bueno, escucha, a ver, yo no puedo sino acabar con las redes sociales. La pregunta era en relación a la calidad del bonsái en España y la relación que eso tiene con el acceso a la información y el acceso a las redes sociales, o si por el contrario toda esa información al final lo que genera es un postureo que básicamente desvirtúa el arte. Pues eso, redes sociales sí, redes sociales no, la eterna pregunta. Yo creo que redes sociales sí, y de hecho no abrir la puerta a las redes sociales en el mundo del bonsái es un error. Creo que tenemos que integrarla y que tenemos que aprender a trabajar con ella. Luego volvemos a lo de siempre, en que, por desgracia, todo el mundo puede generar contenido y, por desgracia, todo el mundo se siente en la obligación de generar contenido. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque aparece gente que genera un contenido de mucha calidad y del que todos disfrutamos, pero también aparece mucha gente que lo único que hace es distorsionar el contenido de calidad. Y al final, por desgracia, el algoritmo selecciona ese contenido fácil de consumir, que muchas veces cae en la estupidez o cae no sé cómo describirlo, en lo anecdótico, en lo anecdótico, y deja atrás grandes canales o grandes creadores de contenido que realmente pueden aportar a este arte, al arte del bonsái. Ya está en la mano de cada uno de qué tipo de consumo quiere hacer del bonsái en redes sociales. ¿Se puede hacer bonsái sin redes sociales? Sí se puede y se debe hacer bonsái sin redes sociales. Es decir, a mí no se me plantea cuando yo voy a trabajar un árbol, decir, voy a trabajar este árbol hoy porque lo tengo que subir a internet. No. Lo que pasa es que las redes sociales te deben de permitir, pues, disfrutar del bonsái de otra manera. Oye, yo consumo
esos vídeos de esas exposiciones de Japón, porque yo no puedo ir, o cuando hay exposiciones, Vaya, tío. cuando hay exposiciones en Bélgica, en otros países, Sí, consumo, hay canales muy buenos. Ahora, por ejemplo, Bior está explicando perfectamente ese punto de cómo se construye una casa en Japón y demás. Y luego hay otro contenido que no lo consumo, que no caigo en ese, pero hay gente que lo consume y oye, le gusta, pues perfecto. Al final tú como público, a todo el mundo no le gusta una obra de teatro y no todo el mundo tiene que ir a ver teatro. Cada uno elegimos. Está claro, tío. Manuel, gracias. Aquí presento mi pequeño epílogo. Ha sido un placer, tío, estar en esta ventana abierta a todo el mundo que muestra bonsái, además de una manera que me parece preciosa, como es la palabra. Así que no puedo sino darte las gracias. Para mí siempre un placer. A mí siempre... la sensación que me queda siempre es que todo esto me queda grande porque estoy en un sitio que no me corresponde, pero yo disfruto como un piojo, la verdad. Me lo paso muy bien y solo puedo agradecértelo. Bueno, espero que a la gente le guste y poco más te puedo decir, tío. Muchísimas gracias por esta propuesta de preguntas que me has lanzado, por ponerme un poquito contra las cuerdas. Me ha sacado de mi zona de confort, de ser yo siempre el que lleva la voz y el ritmo de la entrevista. Y bueno, nada, te digo que tú sí tienes el espacio, porque fíjate, gracias a las redes sociales, sí. Tú y yo nos conocemos y tú y yo hemos instalado una amistad que va mucho más allá de un canal de un podcast o un canal de Facebook, y tú y yo sabemos de lo que hablamos. Entonces, totalmente de acuerdo. No estás desubicado, Isra. Tú sigues haciendo tu bonsái en corto, que al final ese bonsái en corto se hace un bonsái muy largo. Gracias, Isra, por pasar por el podcast, por tomar tú la rienda, y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo para que este universo siga creciendo. Y si no lo has hecho todavía, apúntate a la newsletter Cribando a Kadama y así hacer bonsái en cualquier parte.